La verdadera pesadilla de Aranjuez no fue el castigo, fue la aglomeración. Más de 800 cuerpos y mentes que respiraban el mismo aire viciado, luchando por un centímetro de espacio en un infierno diseñado para un puñado. Desde su inauguración a finales del siglo XIX, el manicomio de Antioquia fue devorado por su propia necesidad. La locura no daba abasto y la sociedad antioqueña no sabía qué hacer con sus almas rotas. Así, el edificio, destinado a la curación, se convirtió en un mero depósito. Imaginen esto, un espacio concebido para albergar a un número razonable de pacientes, tal vez 200, terminó atestando a más de 800. El cuerpo principal de la miseria eran las 132 celdas. Piensen en esa cifra, 132 espacios que debían ser individuales o, a lo sumo, dobles, forzados a contener un promedio de 6 o 7 seres humanos cada uno. El ambiente físico era insoportable. Las celdas eran estructuras de concreto y metal, pequeñas y oscuras. La gran mayoría no poseía ni una sola ventana. No había ventilación. El calor de Medellín se sumaba al calor corporal de la multitud, creando una atmósfera sofocante. La humedad se adhería a las paredes, formando manchas negras y verdosas que no eran sino el crecimiento constante del moho y el olvido. Los gritos, los lamentos, las risas histéricas que resonaban en los pabellones no podían escapar. Los gruesos muros de ladrillo no solo mantenían a los pacientes dentro, sino que mantenían el sonido dentro, amplificando la angustia hasta que el aire mismo parecía vibrar con dolor. El olor, ese es el detalle que todos los que trabajaron allí y lograron escapar recuerdan con un escalofrío. No era solo el olor a enfermedad o a cuerpo sin lavar, era una mezcla química infernal. El aroma punzante y dulce de la orina que se filtraba por las baldosas agrietadas, mezclado con la fetidez de la humedad y el intento desesperado de los pocos empleados de limpiar con desinfectantes baratos. Era un olor tan denso que uno podía masticarlo, un hedor a enfermedad, miseria y fracaso institucional. En este hacinamiento, el personal se reducía a lo mínimo indispensable. La escasez de medicamentos era crónica. Los internos con esquizofrenia paranoide compartían catre con pacientes que solo sufrían de depresión severa, sin recibir el tratamiento adecuado para ninguno de los dos. No había tiempo ni recursos para terapias, solo había tiempo para la contención. Hablemos de Elías, un vigilante que trabajó en los años 40. Él era de los pocos que intentaba ver a los internos como personas. Su turno más temido era el de la madrugada, cuando la locura se volvía más activa. Él caminaba por los pasillos con su lámpara de aceite y el espectáculo era siempre el mismo. Cuerpos entrelazados en el suelo de las celdas, algunos durmiendo, otros en vigilia catatónica. Una noche, Elías escuchó un forcejeo silencioso en la celda número 47.
conocida por ser el hogar de un grupo de hombres con delirios de persecución. Al acercarse y mirar por la pequeña ranura de la puerta, vio que uno de los internos, un hombre llamado Hernán, estaba luchando contra otro paciente por un trozo de pan duro que había guardado. Pero al observar de cerca, Elías notó que Hernán no estaba luchando contra el otro hombre por el pan. Estaba luchando contra algo que no se veía. Hernán gesticulaba, lanzaba puñetazos al aire denso y su boca se abría en un grito mudo de puro terror. Los otros pacientes en la celda estaban inmóviles, con los ojos abiertos, fijos en un punto en la pared que no existía. Elías abrió la puerta, la lámpara temblando en su mano. La escena era caótica, pero solo físicamente. La atmósfera estaba tranquila, demasiado tranquila, como si el aire hubiera sido aspirado. Elías intentó tocar a Hernán, pero el paciente se retorció, gritando con la voz quebrada: «¡Suélteme! ¡Me está ahogando! ¡La rata está en mi pulmón!». Elías retrocedió, sintiendo el aire espeso. Pero el terror no vino del paciente, sino de la celda. En la esquina más oscura, donde el moho era más grueso, Elías vio algo que nunca pudo explicar. No era una persona ni un animal, era un bulto de sombra concentrada, una masa negra que parecía latir y que desprendía un frío punzante, incluso en el calor de la habitación. Y esa masa de sombra parecía moverse. No se arrastraba, sino que se deslizaba muy despacio hacia los cuerpos dormidos, como si estuviera absorbiendo la poca paz que les quedaba. Elías cerró la puerta de golpe, el metal resonando en el pasillo. Se apoyó contra la pared, su corazón desbocado. Sabía que Hernán estaba loco, pero se dio cuenta de que el hacinamiento no solo multiplicaba el dolor humano, sino que creaba una entidad, un ser alimentado por la desesperación de 800 mentes. La celda número 47 no estaba superpoblada solo de hombres, también lo estaba de una presencia que se alimentaba de la falta de aire y de la angustia. Elías nunca volvió a abrir la puerta de esa celda después de medianoche. Se limitaba a pasar por el pasillo sin encender la lámpara, temiendo que la luz pudiera molestar a la sombra aglomerada, como la llamó en sus pensamientos. La falta de ventilación, de luz, de medicamentos y sobre todo de dignidad no solo era una condición inhumana, era un ritual de invocación involuntario. Estaban forzando a la miseria a condensarse, a volverse física. Cuando el manicomio finalmente cerró y los pacientes fueron trasladados, el edificio quedó vacío. Pero Elías, ya viejo y retirado, insistía. No habían movido a 800 personas, sino a 801. La última se había quedado. La sombra que se formó en la celda 47, nacida de la aglomeración de la desesperación, no podía ser trasladada a un nuevo edificio,
porque era parte de los muros, parte del hedor, parte de la oscuridad. Y por eso, incluso hoy, en el centro cultural, en los pasillos limpios de la biblioteca, hay rincones donde el aire se vuelve de pronto tan espeso y difícil de tragar que sientes un pánico repentino e irracional. Es un pánico que no viene de ti, sino del lugar. Es el pánico de 800 almas luchando por un solo respiro. Y en ese momento sabes, sin que nadie te lo diga, que en el viejo manicomio de Aranjuez el mayor horror no era lo que te hacían, sino la cantidad de gente que estaba sufriendo contigo.